Los papeles ya estaban firmados. Ella todavía no lo sabía. Cuando Amara entró a esa sala de juntas en el piso 42 de la Torre Shin, creyó que iba a una reunión del consejo. Eso fue lo que le dijo su asistente. Una sesión de estrategia de rutina. El señor Shin quiere que estés presente. Llevaba puesto el blusón de seda marfil que él le había comprado en Milán. El que decía que la hacía ver como si fuera dueña de cada habitación en la que entraba. Su cabello, natural, abundante, coronado, como lo usaba los días en que más se sentía ella misma. Hasta se había sonreído a su propio reflejo en el espejo del elevador de camino al piso. Estaba orgullosa de sí misma, de ellos, de todo lo que habían construido juntos. Las puertas del elevador se abrieron, y cada cara en esa sala se volvió hacia ella con la misma expresión: lástima. No entendía por qué, todavía no, pero estaba a punto de saberlo. Jae-won Shin estaba de pie en la cabecera de la mesa, traje negro a la medida, ojos fríos como el hielo, el hombre con quien se había casado 2 años atrás en la isla Jeju, con orquídeas blancas y un atardecer que convirtió el cielo en fuego. No se movió hacia ella, no sonrió. Usaba la expresión que reservaba para las salas de juntas, la que hacía sudar a inversionistas millonarios, la que decía: esta decisión ya fue tomada. Se la estaba poniendo a ella ahora. Amara. Solo su nombre, como una oración que ya había terminado. Una carpeta de piel descansaba en el centro de la mesa, el logo del grupo Shin grabado en relieve al frente. Sus ojos se deslizaron hacia ella, luego de regreso a él. «¿Qué es esto?», preguntó. Él no respondió, solo asintió, ese asentimiento mínimo y devastador, hacia la silla frente a él. Ella se sentó, abrió la carpeta, y su mundo, ese que había sangrado y doblegado y roto para construir junto a este hombre, se derrumbó en un silencio completo y terrible. Papeles de divorcio, ya firmados. Por su parte, lo miró. Él sostuvo su mirada, firme, resuelto, como un hombre que ya había llorado algo y seguido adelante antes de que ella siquiera entrara al cuarto. Y Amara, brillante, hermosa, inquebrantable Amara, sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Pero no lloró, no suplicó, no se quebró, emitió solo cerró la carpeta, se puso de pie, alisó su blusón y salió caminando. Eso fue hace 3 años, pero esta historia no empieza por el final, empieza por el principio, cuando ella todavía creía en él, antes de que él demostrara que ciertos hombres siempre elegirán el poder sobre el amor, y antes de que ella decidiera volverse más poderosa que todos ellos juntos. La primera vez que Amara Osei conoció a Jae-won Shin, no quedó impresionada. Eso era lo que él nunca le perdonaría del todo. Y también exactamente lo que lo hizo enamorarse de ella de manera completa e irreversible. Londres, una cumbre internacional de finanzas. El tipo de evento donde los hombres de traje se rodean como piezas de ajedrez, calculando cada apretón de manos. Amara estaba ahí representando a la Iniciativa de Desarrollo Africano, una organización sin fines de lucro que había cofundado a los 28 años y que estaba transformando silenciosamente las microfinanzas en 5 países. Tenía 31 años, aguda, con los pies en la tierra, con una carcajada que llegaba sin avisar y una mente que cortaba la pretensión como una hoja de seda. Jae-won la observó durante 20 minutos antes de acercarse. Lo admitió, después. La vio desmantelar el argumento de un economista de Oxford en 4 oraciones sin alzar la voz. La vio rechazar la copa de un hombre que le doblaba la edad, sin crueldad. La vio reír, esa risa real que llenaba el cuarto, ante algo que dijo un becario joven, dándole al becario el tipo de atención que la mayoría de las personas en esa sala reservaban para los millonarios. Nunca había visto a nadie hacer eso. Y no podía apartar la vista.
Se acercó. Dijo, «Estás desperdiciando tu talento en la filantropía». Ella se volvió, lo miró por primera vez y dijo, «Y tú estás desperdiciando mi tiempo con esa frase». Y regresó a su conversación. Él se quedó parado ahí durante 3 segundos completos. Luego sonrió. Y nadie en toda su vida lo había visto sonreír así. Hablaron durante 4 horas. Sobre economía y legado. Sobre su infancia en Accra y la de él en Busan. Sobre el peso de ser el hijo mayor. Sobre la soledad que vive en la cima de todo tipo de éxito. Cuando terminó el evento, Jae-won Shin, que en 35 años nunca había sido incierto acerca de nada, estaba completamente incierto sobre cómo despedirse de esta mujer. Así que solo dijo, «Quiero volverte a ver». Y Amara, que había escuchado esa frase de hombres más guapos en ambientes más románticos, lo miró un largo momento y dijo, «Entonces, haz que valga mi tiempo». Lo hizo. Durante 14 meses, lo hizo valer de maneras que lo sorprendieron incluso a él. Voló a Accra sin previo aviso para recorrer las comunidades que el trabajo de ella estaba transformando. Leyó cada informe que publicaba su organización. Aparecía, no con grandes gestos, sino con presencia, con atención, con el tipo de escucha que hacía sentir a Amara como lo más importante en cada cuarto que compartían. Ella se enamoró lentamente. Luego de golpe, se casaron en privado, Isla Jeju. Orquídeas blancas, sin prensa, sin circo corporativo, solo 12 personas que los conocían de las maneras que importaban. Ella se mudó a Seúl, y ahí fue cuando la historia de verdad comenzó. La familia Shin no era una familia, era una dinastía. Grupo Shin, hoteles, navíos, tecnología, medios, 3 generaciones de un imperio construido con cuidado. En el centro de todo, inamovible como el granito, estaba la madre de Jae-won, la presidenta Shin Myung-hee, 71 años, impecablemente compuesta. El tipo de mujer que comunica su desaprobación a través del silencio, porque el silencio es mucho más efectivo que las palabras. Había pasado 50 años dándole forma al legado Shin. No había aprobado nada que su hijo hubiera hecho sin haberlo aprobado primero en su propia mente. No había aprobado a Amara Osei, y se iba a asegurar de que Amara lo sintiera cada maldito día. La primera cena familiar fue una obra maestra de hostilidad elegante. Amara llegó en un vestido verde oscuro, el cabello natural en una corona baja, aretes dorados que pertenecían a su abuela. Se había preparado, había estudiado, hablaba un coreano conversacional, imperfecto, pero sincero. Había investigado la historia de la familia Shin, su trayectoria filantrópica, sus logros corporativos. Se sentó en una mesa de 12 personas y le sonrió a cada cara. Solo 4 le devolvieron la sonrisa. Comenzó la cena y fue quirúrgica. La tía de Jae-won, una mujer con la calidez de un piso de mármol, le preguntó a Amara en un inglés cuidadoso, ¿trabajas en África? ¿Con las comunidades pobres? «Con comunidades que están construyendo su independencia económica», respondió Amara. «En Ghana, Ruanda, Kenia, Senegal y Etiopía, sí». «Ah». La tía asintió. «Una trabajadora de caridad». Lo dijo como si fuera alguien que colecciona estampillas, pero ese no fue el peor momento, ni siquiera cerca. El hermano menor de Jae-won, Jae-sung, guapo, encantador, peligroso en la manera en que los hombres usan el humor como arma, se inclinó sobre la mesa y dijo en coreano, sin importarle si Amara entendía, «Es hermosa, se lo concedo», como algo de una revista exótica. Amara entendió cada palabra, dejó los palillos en la mesa, despacio. Lo miró a Jae-sung con una calma tan medida y devastadora que él fue quien apartó la mirada primero. Jae-won se tensó, su mandíbula trabajó. No dijo nada,
Ese silencio, ese único silencio, fue la primera versión de lo que él le haría una y otra vez, hasta que no quedara nada entre ellos. Más tarde, Amara repasaría esa cena 1000 veces. Entendería que fue el plano de todo lo que vendría después. Un plano que todavía no sabía leer, pero aún no estaba ahí. Todavía creía que su silencio era temporal. Todavía creía que encontraría su voz. La presidenta Shin Myung-hee le habló directamente a Amara exactamente una vez esa noche. Justo al final, cuando retiraban los platos, la miró con la precisión sin parpadeos de una mujer que ha eliminado enemigos no con rabia, sino con paciencia. «Mi hijo me dice que eres muy inteligente», dijo. «Es muy amable de su parte». «La inteligencia es útil», dijo la presidenta. «Pero en esta familia no es suficiente». Una pausa tan precisa que parecía calibrada. «Espero que comprendas en lo que te has metido». No era una bienvenida, no era una amenaza, era un veredicto. ¿Y lo peor? Jae-won escuchó cada palabra, y aún así no dijo nada. En el auto de regreso, él tomó su mano, la sostuvo con fuerza. El horizonte de Seúl pasaba por la ventana. Todo luz, acero y belleza fría. «Lo siento», dijo él. «¿Por qué en específico?», preguntó ella. Él no respondió. Le apretó la mano. Ella miró por la ventana y pensó, un hombre que no puede nombrar el error, no puede comenzar a corregirlo. Pero lo amaba. Y el amor te hace esperar. Así que esperó. Los meses que siguieron fueron una guerra lenta y sofisticada, nunca ruidosa, nunca vulgar. La familia Shin no operaba con vulgaridad, operaba con sistemas. A Amara la excluían de las reuniones de estrategia familiar. No desinvitada, simplemente nunca le avisaban que ocurrían. Se enteraba en la cena de que decisiones que afectaban su hogar se habían tomado sin ella. Jae-won explicaba con cuidado que eran asuntos del legado, que lo entendería, decía. El círculo social de la familia se cerró a su alrededor como un puño. Lento, metódico, invitaciones que deberían haber incluido a la esposa de un director ejecutivo de algún modo, no la alcanzaban. Los eventos a los que asistía con Jae-won se convertían en ejercicios de invisibilidad practicada. Estaba de pie junto a su esposo y veía cómo la gente lo miraba a él, mientras sus ojos la atravesaban a ella como si fuera de vidrio. Y cada vez que sucedía, miraba a Jae-won esperando. Y cada vez él apartaba la vista. La prensa fue peor. 6 meses después de la boda, una importante revista coreana de negocios publicó un perfil de Jae-won. Un párrafo mencionaba a Amara. La llamaba su acompañante de origen extranjero, no esposa, acompañante. Ella se lo enseñó a Jae-won. «Lo van a corregir», le dijo. «Yo me encargo». La corrección nunca llegó. «Yo me encargo». 3 palabras que no significaban nada. Una puerta que él seguía abriendo y que no llevaba a ningún lugar. El momento que finalmente rompió algo entre ellos ocurrió en un martes ordinario. Amara trabajaba desde una pequeña oficina que Jae-won le había conseguido en el edificio del grupo Shin. Una cortesía pequeña que también era, comprendería después, una forma de contención. Estaba en medio de una llamada con su equipo en Accra cuando el asistente ejecutivo de Jae-won, Park, tocó y entró sin esperar. «Señora Shin, estoy en una llamada», dijo ella, levantando un dedo. Él esperó, a duras penas. Cuando terminó, él colocó una sola hoja de papel sobre su escritorio. «La presidenta Shin Myung-hee ha solicitado que usted deje de usar esta oficina. Considera que crea confusión entre el personal». Amara miró el papel. Luego a Park. «¿Así?» «Sí, señora». «¿Y mi esposo aprobó esto?» El silencio de Park fue su propia respuesta. Su madre la había sacado del edificio, a través de su asistente, y él ni siquiera se lo había dicho. Recogió sus cosas, deliberadamente con calma, porque cómo sales de un cuarto importa tanto como cómo entras, y fue directamente a la oficina de Jae-won. Él vio su cara.
Terminó su llamada. Tu madre me hizo sacar de mi espacio de trabajo, dijo ella, a través de tu asistente, sin consultarte. Amara, no te estoy pidiendo que vayas a la guerra con tu madre, dijo ella, con la voz perfectamente nivelada. Te estoy pidiendo, como tu esposa, que dejes claro que las decisiones sobre mi espacio profesional requieren mi participación. Eso es lo mínimo. Eso es el piso. Él estaba callado, las manos planas sobre el escritorio. Ella podía verlo sopesando todo detrás de los ojos, el cálculo en tiempo real, el imperio de un lado, ella del otro, y ya podía ver cuál pesaba más. Voy a hablar con ella, dijo él. ¿Cuándo?, preguntó ella. ¿Cómo? ¿Cuándo vas a hablar con ella? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Esta semana? Sus ojos no se desviaron. Necesito que seas específico, porque cada vez que dices que te vas a encargar, esa puerta se abre y no pasa nada por ella. Entonces, ¿cuándo? Él estaba callado. Ella asintió una vez. Eso pensé. Salió, atravesó el edificio. Salió a la tarde gris de Seúl. Se paró en la banqueta con la ciudad moviéndose a su alrededor y respiró. Profundo, lento, controlado. No iba a suplicar, no iba a encogerse. Pero comenzaba a entender la verdad que se había negado a ver. El hombre que amaba estaba eligiendo cada día no elegirla. El detonante, cuando llegó, no fue dramático. Esa fue la parte más cruel. No fue una pelea. No fue una traición en el sentido tradicional. Fue una reunión, una decisión del consejo, un comunicado de prensa que casi no lo fue. El grupo Shin iba a salir a bolsa. Una IPO histórica, la más grande en el mercado coreano en una década. 2 años en construcción. Bancos de inversión, cumplimiento regulatorio, inversionistas institucionales con ideas muy concretas sobre el tipo de historia en la que estaban dispuestos a apostar. Y en algún lugar dentro de esa maquinaria, en las reuniones silenciosas a las que Amara nunca era invitada, su matrimonio había sido clasificado como un riesgo. No se enteró por Jae-won, se enteró por un artículo de noticias. Un columnista financiero, bien informado, discreto, influyente, publicó un texto sobre la trayectoria de la IPO del grupo Shin. Enterrado en el 4º párrafo estaba esto. Los inversionistas institucionales habían expresado preocupaciones sobre la estabilidad del liderazgo y la percepción pública, específicamente en lo que respecta a las circunstancias personales del futuro presidente. Circunstancias personales. Ella la habían discutido como una partida contable, como un pasivo en un balance general, y su esposo había estado sentado en esas reuniones y no había dicho nada. Amara leyó el artículo 3 veces. Dejó su teléfono sobre la barra de la cocina que había rediseñado cuando se mudaron, los libreros que había llenado, la mesa que había elegido en un mercado de Insadong porque sus imperfecciones la hacían hermosa. Miró el cuarto y ya lo sabía antes de que él llegara a casa, antes de que entrara con la corbata aflojada y los ojos cargando el peso de una decisión ya tomada. Lo sabía, siempre había sabido que este momento llegaría, solo se había negado a creer que él de verdad lo dejaría llegar. Estaba sentada en esa mesa cuando él entró. 2 vasos de agua frente a ella, un reflejo de gracia que no podía explicar. Él se sentó frente a ella, la miró. Ella esperó. Necesito que sepas que he intentado. No, dijo ella, en voz baja. No actúes el esfuerzo. Solo di lo que viniste a decir. Sus manos estaban sobre la mesa, no del todo firmes. El consejo, los inversionistas. Mi madre ha dejado claro que si no... Se detuvo, se recompuso. La IPO no puede ocurrir con nosotros juntos. La imagen, la narrativa que están tratando de controlar. La miró directamente. Tengo que proteger la empresa, Amara. La empresa, dijo ella, no es solo una empresa. Son 5.000 empleados, 3 generaciones. Jae-won.
Él se detuvo. No te estoy pidiendo que me expliques las matemáticas, dijo ella. Siempre entendí las matemáticas. Lo que necesito que digas en voz alta, es si esta es una decisión que tú estás tomando o una decisión que estás dejando que tomen por ti. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Él bajó la mirada, y esa fue la respuesta. Eligió el poder, y al hacerlo, perdió lo único que era real. Algo se soltó dentro de ella, no con rabia, no con solo lágrimas. Una liberación silenciosa y final, como una cuerda que cede en el agua. 3 años de espera, 3 años de esperanza de que encontrara su voz. Y al final, no tenía nada que decir. «Está bien», dijo ella. Él levantó la vista. «Amara», dije, «está bien». Se puso de pie. Su silla no raspó, sus manos no temblaron. «Voy a necesitar 2 semanas para arreglar mis cosas. Quisiera tener la casa para mí sola durante ese tiempo. Puedes tener lo que quieras. Quiero 2 semanas. Y luego quiero no volver a ver el interior de una sala de juntas de Shin jamás». Él estaba de pie. «Por favor, ¿podemos hablar de los términos? Hay un acuerdo. No quiero tu acuerdo». Sus ojos se encontraron con los de él. Plenos, claros, devastadores en su claridad. «Quédate con tu dinero, Jae-won. Quédate con tu imperio. Quédate con todo lo que tu familia se esforzó tanto en asegurarse de que nunca tuvieras que compartir con alguien como yo». Fue al cuarto. Cerró la puerta. Y no lloró hasta que escuchó cerrarse la puerta principal detrás de él. Incluso entonces, sola, en la oscuridad, en la cama que todavía olía a su colonia y su perfume, y 2 años de una vida que había amado genuinamente, lloró exactamente 12 minutos. Luego se sentó, encendió la luz, abrió su laptop y comenzó a planear. No se quebró, se reconstruyó. Ahí mismo, en la oscuridad, comenzó a construir el imperio que decían que nunca podría tener. El día que el divorcio se oficializó, los dos estaban sentados en cuartos distintos, en lados opuestos de Seúl. Jae-won estaba en esa sala de juntas, la misma sala, piso 42, viendo a su equipo legal procesar las últimas firmas. Su madre había acordado que fuera eficiente, limpio, sin prensa. Estaba orgullosa de lo ordenadamente que se había manejado todo. No tenía idea de lo que acababa de soltar al mundo. Al otro lado de la ciudad, Amara estaba en la oficina de su abogada con sus 2 amigas más antiguas, Kesia, una arquitecta ganesa que voló desde Londres, y Fatou, una capitalista de riesgo senegalesa radicada en París, que hacía sentir pequeños a hombres que le doblaban la edad. Amara firmó sus documentos. No aceptó nada del acuerdo. Su abogada, que había manejado cientos de divorcios de alto perfil, nunca había visto a una cliente hacer esto. «Amara, tienes derecho a...». «Sé cuáles son mis derechos», dijo ella. «Estoy eligiendo algo diferente». Tapó su pluma. «Lo que construí con mis manos, me lo quedo. Lo que fue suyo siempre fue suyo. No quiero ningún hilo de esa familia unido a mi futuro». Kesia extendió la mano por debajo de la mesa y le apretó la mano. Amara no se la apretó de vuelta. Solo miró por la ventana hacia Seúl y dijo en voz baja: «Resérvame un vuelo a Accra». Esa tarde, con una maleta y el contenido de una vida que eligió dejar limpia, Amara Osei voló a casa. Jae-won estaba junto a la ventana de su oficina esa noche. Su asistente le dijo que los trámites de la IPO estaban completos. Su madre había llamado 2 veces con felicitaciones. Su hermano mandó un mensaje sobre una cena de celebración. No respondió a ninguno. Se quedó junto a esa ventana hasta que la ciudad pasó del dorado al negro. Y por primera vez en su vida, Shin Jae-won, que había construido un imperio sobre la certeza absoluta de sus propias decisiones, sintió que había cometido un error catastrófico, solo que todavía no sabía qué tan catastrófico. Estaba a punto de pasar 3 años descubriéndolo. 3 años. 3 años de silencio de su parte. 3 años construyendo.
3 años convirtiéndose en algo que nadie, ni la madre de Jae-won, ni su consejo, ni la prensa financiera que tranquilamente había archivado a Amara Osei bajo nota al pie, podría haber predicho. Regresó a Accra con una maleta y un plan que solo existía en su cabeza. Lo llamaba, en privado, nunca en voz alta, Proyecto Cero. No cero como nada, cero como nivel del suelo, como empezando desde el único lugar donde algo real puede realmente construirse. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Jae-won Shin estaba aprendiendo cómo se siente el éxito sin ella. La IPO salió exactamente como se planeó. Grupo Shin cotizando en bolsa, valorado en números que hicieron que la prensa financiera usara la palabra histórico. Su madre lo llamó su mayor logro, su consejo lo llamó decisivo, visionario. Salió con 2 mujeres, ninguna relación duró más de 6 semanas. Ambas eran apropiadas en cada manera que su familia había exigido. Origen, educación, presentación, ninguna de las 2 jamás había discutido con él sin rabia. Ninguna lo había hecho sentir, por primera vez en su vida, que alguien veía a través de la arquitectura de su éxito a la persona debajo. La extrañaba con una precisión que lo sorprendía. No nostalgia, no sentimentalismo, algo más técnico, como un cálculo que seguía arrojando un error porque se había eliminado una variable. Se decía a sí mismo que estaba siendo irracional. Se lo decía cada día. Durante 873 días. Eligió el poder, pero el poder no lo abrigaba por las noches. De regreso en Accra, Amara no estaba hundida en la pena. Los primeros 6 meses no fueron glamorosos. Vivió en su casa de infancia, en su antigua habitación, en una ciudad que era hermosa y complicada, y llena de gente que la amaba sin condiciones. Su madre hacía jollof rice cada viernes. Su padre dejaba té afuera de su puerta por las mañanas sin tocar. Su sobrina de 4 años exigía que Amara le trenzara el cabello cada sábado y le enseñara los nombres de los dinosaurios. Y cada mañana antes de que la ciudad despertara, Amara trabajaba. Reconstruyó el modelo operativo de su organización desde cero. Identificó las ineficiencias que había estado demasiado distraída para corregir en Seúl. Retomó relaciones con gobiernos locales, bancos de desarrollo y firmas de capital privado que habían estado observando su trabajo por años, esperando a que estuviera lista. Y luego, en el mes 7, hizo el movimiento que cambiaría todo. Fundó Osei Capital, no una caridad, no una organización sin fines de lucro, una firma de inversión, liderada por africanos, enfocada en África, capitalizada globalmente. Un vehículo para dirigir capital inteligente hacia los mercados de alto crecimiento que los inversionistas occidentales descartaban como demasiado riesgosos y los conglomerados asiáticos trataban como zonas de extracción. Había pasado una década observando hacia dónde debería ir el dinero y no iba. Ahora lo pondría ahí ella misma. Fatou entró como su primera gran coinversionista. Luego 3 más del circuito de finanzas africanas, París, Londres, Nairobi, que habían estado esperando exactamente ese tipo de vehículo. Luego, en una reunión de 4 horas que cambió el rumbo de todo, un fondo soberano con sede en Singapur comprometió capital ancla. La prensa financiera no lo notó al principio. Rara vez lo hace cuando una mujer está construyendo algo en un espacio que ha decidido no mirar. Pero los números no esperan ser notados. Año 1. Osei Capital registró rendimientos que superaron a 12 fondos comparables en los mercados de Londres y Nueva York. Año 2. Un perfil en el Financial Times. Luego, Bloomberg. Luego, una entrevista de 40 minutos en un canal de negocios global que fue vista y revisada 2 millones de veces. El entrevistador preguntó, «Hay personas que dicen que África es demasiado volátil para el capital institucional. ¿Qué les dice usted?»
Amara miró a la cámara con una quietud perfecta y dijo: «Les digo que han mirado en la dirección equivocada por tanto tiempo, que confundieron su punto ciego con el borde del mundo». Ese clip fue compartido 40,000 veces esa misma mañana, y en una oficina en el piso 42 de la Torre Shin, un hombre lo vio 4 veces. Cerró su laptop, luego la abrió y lo vio una 5ª vez. Entonces lo entendió, de una manera que no había podido cuando ella estaba parada en su cocina, en su vida, en su mundo. Ella no era la mujer que había construido en su memoria para hacer la decisión más fácil. Capaz, sí, pero manejable. Contenida. Una versión más pequeña de lo que se estaba convirtiendo. Era esto. Era Osei Capital. Era esa entrevista de 40 minutos. Era esa respuesta, dicha sin armadura, sin actuación, que había hecho que 40,000 personas alcanzaran sus teléfonos al mismo tiempo. Era todo lo que su familia le había dicho que nunca podría ser dentro de su mundo. Y él se la había entregado al mundo. Y había dejado que el mundo descubriera lo que tenía. Llamó a su asistente. «Averigua dónde va a estar Amara Osei en los próximos 60 días. 2 horas después. Ella es la oradora principal en la Cumbre Panafricana de Inversiones en Nairobi el mes que viene. Luego va a presentar en el panel del Foro Económico Mundial en una pausa. En Seúl, señor. Estará en Seúl en 6 semanas. Jae-won guardó silencio. Luego, asegúrate de que yo tenga un asiento en esa sala. Todavía no sabía cómo se sentiría esa sala. Todavía no sabía cómo se sentiría estar en el público mientras la mujer que destruiste está en el escenario, brillante e intocable y completamente, totalmente bien sin ti. Estaba a punto de saberlo. El Grand Hyatt de Seúl estaba lleno. Cada asiento en la sala de conferencias principal, 800 de ellos, estaba ocupado. Lugares de pie en la parte trasera. Las salas de desbordamiento se habían llenado antes de que comenzara la sesión. Eso no había pasado en un panel del FEM en Seúl nunca antes. Ni una vez, con ningún expositor. Pero se había anunciado a Amara Osei. Y el registro había subido un 32% en la semana después de que su nombre apareció. Jae-won estaba sentado en la 4ª fila. Había considerado sentarse más atrás. Decidió que la 4ª fila era correcta, no llamativo, no escondido. Llevaba un traje gris carbón oscuro, sin corbata. No miraba su teléfono. No hablaba con la gente a su alrededor. Miraba el escenario y esperaba. No le había dicho a nadie que vendría, ni a su asistente, especialmente no a su madre. Las luces se ajustaron. El moderador subió al podio, y entonces Amara salió. El cuarto cambió cuando ella entró. No hay otra manera de decirlo. El aire se desplazó como lo hace cuando algo de peso llega. Llevaba un blazer estructurado color marfil, exactamente el color del blusón de seda de 3 años atrás. Él no sabía si eso era intencional. Sospechaba que sí. Su cabello era natural, abundante, magnífico. Una corona que no necesitaba joyería para ser regia. Aretes dorados, pequeños y precisos. No llevaba nada en las manos, ni notas, ni tablet. Caminó al podio y miró a 800 personas y sonrió. No la sonrisa de alguien que está actuando tranquilidad, sino la sonrisa de alguien que ha llegado exactamente a donde se supone que debe estar. No lo buscó con la mirada, no lo necesitaba. Era dueña de cada centímetro de esa sala sin él. Habló durante 40 minutos, sin notas. Se movió por las diapositivas de datos con la confianza de alguien que construyó cada número ella misma. Le dio urgencia y precisión al tema. Hizo que 800 personas se sintieran depositarias de algo importante. 3 ráfagas de aplausos durante el cuerpo del discurso. Eso casi nunca pasa en los paneles del FEM. Cuando terminó, el cuarto se puso de pie. Los 800. Jae-won se puso de pie también. Sus manos se movieron antes de que él hubiera decidido moverlas. Ella recibió la ovación de pie con un asentimiento.
cálido, dueña de sí misma. Y luego el moderador abrió el piso para preguntas. Y fue ahí cuando ocurrió el momento. El momento que sería recortado y compartido en 14 países. Un periodista coreano en la 7ª fila levantó la mano. Señorita Oh-sei, usted vivió en Corea durante su matrimonio con Shin Jae-won. Algunos han caracterizado su partida como complicada. ¿Cómo esa experiencia ha moldeado su perspectiva sobre los negocios en Asia? El cuarto contuvo el aliento. 800 personas quedaron completamente inmóviles. La gente comenzó a mirar entre ella y él, reconociéndolo, calculando. Jae-won, 4ª fila, no se movió, no parpadeó. Amara miró al periodista, luego sonrió, relajada, sin prisa, como si la pregunta le hiciera gracia en algún nivel. Toda experiencia te enseña algo, dijo. Esa me enseñó que lo más valioso que una mujer puede poseer en cualquier sala, de negocios o personal, es la certeza absoluta de que no necesita el permiso de nadie para ser grande. Una pausa. Solo lo suficiente para aterrizar. Le agradezco la lección, sin importar la fuente. El cuarto estalló. No aplausos educados, aplausos reales. El tipo que ocurre cuando 800 personas reconocen que han presenciado algo verdadero. Acababa de dirigirse a él sin decir su nombre. Acababa de ganar, en público, en su ciudad, en su mundo, sin reconocer que existía. Y cada persona en ese cuarto entendió exactamente lo que había ocurrido. Jae-won estaba completamente quieto. Su cara no reveló nada, pero sus manos, presionadas planas sobre sus rodillas, no estaban del todo firmes. Ella todavía no lo había mirado, ni una vez durante el discurso, ni durante esa respuesta. 45 minutos en la misma sala y ella no lo había mirado ni una vez. Eso, más que cualquier otra cosa, le dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba parado. Después de la sesión, el cuarto se movió como se mueven los cuartos después de una presentación poderosa, todos queriendo proximidad a la energía. Amara lo manejó con la misma gracia con que manejaba todo. Atención plena, cálida, real. Jae-won esperó, no se acercó, se quedó cerca de la salida y la vio trabajar el cuarto y sintió algo que no había sentido desde esa noche en Londres. Sintió la necesidad de ganarse su atención. Pasaron 15 minutos. La multitud se fue adelgazando. Fatou apareció a su lado. Amara se rió de algo, esa risa real que llenaba el cuarto, y él cruzó la sala. Se detuvo a 2 pasos de ella. «Amara». Ella se volvió y lo miró con la neutralidad más completa y devastadora que él había visto jamás en un rostro humano. No rabia, no dolor, no calidez, no frialdad, solo evaluación, la mirada que le das a algo familiar que ya no tiene poder sobre ti. «Jae-won», dijo ella, cortésmente, como saludarías a un ex colega en una conferencia. «Estuviste increíble ahí arriba», dijo él. «Gracias». No llenó el silencio, no lo ayudó, no lo lastimó, solo esperó. Esperaba que pudiéramos hablar. «Cuando estés disponible, mañana por la mañana salgo para Nairobi», dijo ella. «Cuando regreses a Seúl». «No sé cuándo regrese a Seúl», dijo ella, no con crueldad, solo con verdad. «Mi agenda es...». «Lo sé». Él sostuvo su mirada. «Sé que no tengo ningún derecho de pedirte tu tiempo. Te lo estoy pidiendo de todas formas». Una pausa. «Luego, lo voy a pensar», dijo ella. Ella se volvió hacia Fatou. Su conversación se reanudó como si los 90 segundos anteriores simplemente no hubieran ocurrido. Jae-won se quedó parado un momento. Luego se alejó. Había enfrentado gobiernos, se había negado a parpadear en negociaciones de miles de millones. Nunca se había sentido tan superado en ninguna sala como al salir de esa. Pensaba en ella, constantemente. Para Jae-won Shin, esta era una experiencia nueva y profundamente incómoda. Su mente era un instrumento disciplinado. Siempre había podido dejar el sentimiento a un lado.
archivarlo hasta que el trabajo estuviera hecho, volver a él en sus propios términos. Se había sentido orgulloso de esto. Lo había llamado control. Ahora entendía que lo que había llamado control era simplemente la ausencia de algo suficientemente fuerte para atravesarlo. Amara siempre había sido esa cosa, y la había dejado ir. Ella estuvo en Nairobi 2 semanas. Él lo sabía porque había pedido a su asistente que monitoreara su agenda pública, comportamiento que reconocía, incluso al pedirlo, como algo que habría encontrado irracional en cualquier otra persona. No mandó mensajes, no hizo llamadas, esperó. Ella volvió a Seúl para una reunión con un fondo de pensiones coreano, una de las instituciones ahora en conversación seria con Osei Capital sobre una asignación de capital significativa. Estuvo en la ciudad 48 horas. No lo contactó. Él había esperado a medias que lo hiciera. Esa expectativa era la última ilusión que le quedaba a su ego. Él la contactó. Una nota formal de su oficina a la oficina de ella, solicitando una reunión. Lo enmarcó como negocio. El grupo Shin tenía intereses que se solapaban con la trayectoria de expansión de Osei Capital. Ella respondió a través de su asistente. 3 días después, una línea. Disponible el jueves a las 11 a.m. si gusta venir a nuestras oficinas. Nuestras oficinas, no su torre. Su territorio, lo registró. Fue la oficina de Osei Capital en Seúl. Era todo lo que la suya no era. Limpia, con propósito. Paredes colgadas con artistas africanos que él no reconocía, pero que se descubrió queriendo entender. Personal, que se movía con la energía enfocada de personas que creen en lo que están construyendo. Sin actuación, sin teatro, solo trabajo. Lo sintió de inmediato. Este era un mundo que ella había construido sin él, y era mejor que cualquier cosa que él hubiera imaginado para ella. Amara llegó 4 minutos después de la hora acordada, no tan tarde como para ser grosera, no tan temprana como para sugerir ansiedad. Traía puesto pantalón oscuro, una blusa de seda del color de un atardecer ganés y la expresión de una mujer que había hecho su tarea. Se sentó frente a él. Jae-won. Esa misma neutralidad cortés. Él presentó su caso de negocio. Era real, no ficción, no pretexto. Jae-won Shin era demasiado orgulloso para fabricar una excusa. Ella escuchó, hizo preguntas inteligentes y precisas, identificó las 2 áreas donde su propuesta era sólida y la una donde no lo era. Él cedió en el área débil. Ella asintió. «Voy a pedir a mi equipo que lo revise», dijo ella. «Si los números funcionan, hablaremos más». Amara. Ella esperó. «No vine aquí solo por esto». «Lo sé», dijo ella. «Necesito que sepas que yo, Jae-won». Su voz no era dura. «Has presentado un caso de negocio que voy a evaluar. Si tienes algo personal que decir, quiero que pienses con cuidado si yo he invitado esa conversación». «¿La has invitado?» Ella lo miró. «Hoy no», dijo ella. «Hoy no. No un no. No un nunca. Hoy no». Se aferró a eso más tiempo del que era probablemente racional. La relación de negocios avanzó. 3 reuniones más en 6 semanas. Siempre profesional, siempre estructurada. Amara siempre llegaba preparada, se marchaba puntual, invariablemente cortés. Nunca cálida. Él encontraba esto más difícil de lo que habría sido la rabia. La rabia la entendía. Esta cortesía profesional medida no le daba nada contra qué empujar. Era una puerta cerrada que no daba portazo. Intentó organizar un encuentro menos formal. Mencionó, a través de asistentes, casualmente, que estaría en una inauguración de galería el viernes. Un evento pequeño, bastante bueno. Amara mandó de vuelta una nota agradeciéndole el dato. No fue. Él estuvo en la galería 1 hora mirando pinturas que no estaba viendo.
Luego fue a casa y se sentó en su departamento y tuvo la humillación privada de un hombre que se ha maniobrado a sí mismo hacia un rincón de su propia fabricación. Llamó a su hermano, Jae-sung, el que había hecho el comentario de la revista Exótica en esa primera cena 3 años atrás y que había pasado los años desde entonces creciendo silenciosamente en un hombre mejor. «Es Amara», dijo Jae-won. «Lo sé», dijo Jae-sung. «Necesito encontrar una manera de Hyung». Jae-sung rara vez usaba el honorífico. Cuando lo hacía significaba algo. «Déjame preguntarte algo. Cuando ella estaba aquí, cuando estaban casados, ¿qué hacías cuando ella necesitaba que te pusieras de su parte?» Jae-won guardó silencio. «No lo hacía. Cada vez, casi cada vez». «Entonces no me preguntes cómo reconquistarla», dijo Jae-sung. «Pregúntame en qué tipo de hombre necesitas convertirte antes de que ella siquiera considere dejarte intentarlo». Esa única pregunta se quedó con él toda la noche, porque por primera vez no estaba pensando en estrategia, estaba pensando en verdad. La verdad era esta. Había pasado 3 años lamentando la pérdida de Amara sin jamás hacer un recuento completo de lo que había hecho para que se fuera. Se había dicho a sí mismo que era la empresa, la familia, el peso imposible de un legado que no era de su elección. Todo eso era verdad. Pero lo que también era verdad, lo que se había negado a mirar directamente, era que le habían dado elección tras elección, y había tomado la misma decisión cada vez. Había elegido el silencio, había elegido la comodidad, había elegido todo menos ella. Lo había llamado necesidad, era cobardía, y lo había sabido en algún nivel desde esa primera cena cuando su hermano hizo ese comentario y él se quedó sentado con la mandíbula apretada y no dijo nada. Se quedó con esa verdad toda la noche. No la empujó lejos, la dejó estar, y en la mañana tomó una decisión completamente diferente de cada decisión que había tomado en los 3 años anteriores. Llamó a su madre. La presidenta Shin Myung-hee recibió a su hijo en su oficina en la hacienda familiar, como recibía a todos, sentada, compuesta, ya un paso adelante en la conversación que esperaba tener. Esta no la esperaba. Jae-won no se sentó. Se paró frente a su escritorio, algo que no había hecho desde que era adolescente, siendo juzgado por alguna falta menor. Y habló. Le dijo lo que había hecho. No lo que la familia había hecho, no lo que el consejo había requerido, lo que él personalmente había hecho. Primera persona, singular, sin suavizantes, sin el lenguaje de la inevitabilidad o la necesidad. Le dijo que se había casado con una mujer de extraordinaria calidad y que había fallado en protegerla. Le dijo que había visto a su esposa ser disminuida y excluida en esta familia, y no había dicho nada porque era más fácil no decir nada. Le dijo que la IPO, la cosa que había priorizado por encima de su matrimonio, había sido un éxito profesional y una catástrofe personal. Y le dijo que iba a intentar reconstruir algo con Amara Osei, si ella lo aceptaba. Y esto no era algo para lo que estuviera buscando su permiso. Era algo que la estaba informando. El silencio en esa oficina fue el más largo que había soportado jamás, incluyendo el silencio de aquella mesa de cocina 2 años atrás. «Ella no te va a aceptar», dijo la presidenta finalmente. «Una mujer como esa». «Lo sé», dijo él. «Pero no lo estoy haciendo por un resultado garantizado. Lo estoy haciendo porque es lo correcto, y porque debí haberlo hecho hace 3 años, y porque...» La miró a ella. «Tú me enseñaste que el nombre Shin significa algo. Estoy decidiendo lo que significa para mí. No dejamos deudas sin pagar. No tomamos cosas de valor y las tratamos como desechables. Asumimos lo que hemos hecho». El silencio regresó. Luego, en voz baja. «Tu padre solía decir algo parecido. No era una disculpa, no era un respaldo.
pero era lo más cerca que la presidenta Shin Myung-hee era capaz de llegar a cualquiera de los dos. Había pasado 38 años intentando ganarse su aprobación. En ese momento la dejó ir, y por primera vez en su vida se sintió libre. Se inclinó, se fue. Y luego hizo lo más difícil que había hecho en 3 años. Se presentó en la oficina de Amara sin cita. La asistente lo miró, levantó el teléfono, dijo algo en voz baja. Luego, ella lo va a atender. 10 minutos. No una sala de juntas esta vez. Su oficina de verdad. Fotografía del horizonte de Accra en la pared. Premios dispuestos sin vanidad. Un escritorio cubierto de evidencia de trabajo real que se estaba haciendo. Ella estaba de pie cuando entró. No se sentó. Él tampoco. «Hoy no tengo un caso de negocio», dijo él. «Lo sé», dijo ella. «Te fallé», dijo él. «Consistentemente. No por mi familia, ni por la empresa, ni por la IPO. Porque fui cobarde. Cada vez que me necesitabas para elegirte, encontraba una razón para no hacerlo. Y te vi absorber eso, una y otra vez, con más gracia de la que yo merecía. Y luego te dejé salir de una sala de juntas que había convertido en una emboscada. Me dije a mí mismo que era necesario. He pasado 3 años sabiendo que no lo era». No se acercó a ella, no cerró la distancia. «No te estoy pidiendo que me perdones hoy, no te estoy pidiendo nada. Vine porque pasé 3 años haciendo cálculos y ninguno incluía la verdad. Y la verdad es que te amé entonces y te amo ahora. Y quería que supieras que sé exactamente lo que entregué, no solo en quien te has convertido, sino en quien siempre fuiste, en quien no pude ver con suficiente claridad porque estaba demasiado enterrado en todo lo que tenía miedo de perder». El cuarto estaba quieto. Amara estaba de pie con las manos a los lados, no la máscara neutral que él había estado encontrando por semanas. Algo se movía debajo de ella. Podía verlo. Pero ella estaba quieta, tan quieta, y él entendió que eso era lo que 3 años le habían dado, la capacidad de sentir algo plenamente sin ser movida por ello hasta que estuviera lista. Ella exhaló. «¿Sabes cuál fue la parte más difícil?», dijo ella. Su voz era diferente, más cálida. «Dímela». «No fue la familia, no fue la exclusión, ni la prensa, ni nada de eso». Lo miró. «Fue verte saber lo que estaba pasando y elegir cada día no nombrarlo, porque nombrarlo te habría exigido actuar, y actuar te habría costado algo. Y yo nunca iba a ser», respiró, «nunca iba a ser la cosa por la que pelearías. Era la cosa que se supone que debías sacrificar para demostrar que ibas en serio». Él no dijo nada. No había nada que decir. «Sé que crees lo que estás diciendo ahora», dijo ella. «Pero Jae-won, no soy la misma mujer con la que te casaste. No soy la mujer que esperaba tu voz. No puedo serlo de nuevo. No lo seré». «No te estoy pidiendo que lo seas», dijo él. «No te estoy pidiendo a la mujer que eras. Ni siquiera estoy seguro de estar pidiendo algo. Solo necesitaba que supieras que lo veo. Todo. Con claridad. Por primera vez». Ella lo miró durante un largo rato. Luego fue a su ventana. Se paró de espaldas a él, mirando Seúl, la ciudad que había roto algo en ella y había hecho espacio para algo más fuerte. «El mes que viene abro una oficina en Nairobi», dijo ella, «y una en Singapur antes de que termine el año. Osei Capital estará en 6 mercados en los próximos 3 años». Él esperó. «No necesito que me salven», dijo ella. «No necesito que me protejan. No necesito que nadie pelee por mí en una sala que fui perfectamente capaz de conquistar por mí misma». Se volvió. Lo miró. «Pasé 3 años demostrándome eso a mí misma. Ahora lo sé en los huesos». «Lo sé», dijo él. «Entonces, si alguna vez vamos a tener cualquier conversación que no sea una reunión de negocios», dijo ella. Y su voz se había suavizado, solo un poco, solo el borde de algo viejo y real. «Tendría que ser entre iguales, no el hombre con la torre y la esposa que necesita proteger».
2 personas paradas en su propio terreno. Él la miró. «Estoy parado», dijo él. Ella casi sonrió. No del todo, pero casi. «Entonces demuéstralo», dijo ella. «No en una reunión, no en un discurso, en el tiempo, en la consistencia, en lo que haces cuando algo te cuesta algo». Lo miró fijo. «Esa es la única moneda que acepto ahora». Él asintió. Un asentimiento lento y real. «Se te acabaron los 10 minutos», dijo ella. Él se volvió para irse. «Jae-won». Él se volvió. Ella ya estaba regresando a su escritorio, ya de vuelta en el mundo que había construido sin él. Pero levantó la vista, una vez. Y había algo en esa mirada cálido, vivo, antiguo, que él reconocía de un salón de baile en Londres 4 años atrás. «El discurso en el FEM», dijo ella. «Sabía que estabas ahí. Sé que sabías. La respuesta que di», hizo una pausa. «Quise decir cada palabra, y también sabía a quién le estaba hablando cuando la di». Él absorbió esto. «Gracias por eso», dijo él. Ella bajó la mirada a sus papeles. «Cierra la puerta al salir». Así lo hizo. Se quedó en el pasillo de Osei Capital un momento. El arte en las paredes, el sonido del equipo de ella trabajando detrás de puertas cerradas, el olor a café y propósito, y todo lo que ella había hecho después de todo lo que él le había quitado. Y respiró. No era un final, no era un comienzo. Era algo más raro y más valioso que cualquiera de los dos. Era un lugar honesto desde donde empezar. Epílogo. 8 meses después, la oficina de Osei Capital en Nairobi abrió un martes. Para el jueves había sido cubierta en 17 publicaciones en 4 continentes. La portada de la edición africana del Financial Times. Amara parada en la entrada, brazos abiertos, mentón en alto, el horizonte de Nairobi detrás de ella. El pie de foto. La mujer que está redefiniendo las finanzas africanas. Tenía 35 años. En la inauguración dio un discurso que no mencionó a Corea. No mencionó un divorcio. No mencionó a un hombre que la había visto disminuida y no había dicho nada. Habló del futuro, de lo que se vuelve posible cuando dejas de pedir permiso y empiezas a construir. Y en la quietud de su cuarto de hotel después, se sentó en el balcón con té de hibisco y la ciudad iluminándose abajo, y se permitió sentirlo. Todo. Qué lejos había llegado. Tenía un mensaje de Jae-won, enviado esa mañana, breve, sin pretextos, sin marco de negocios. «Felicidades por el día de hoy. Mereciste cada palabra de cada artículo. Espero que Nairobi se sienta como se supone que debe sentirse». J-Lo leyó 2 veces. No respondió de inmediato. En los 8 meses anteriores, las cosas habían sido distintas entre ellos. No dramáticas, no cinematográficas, solo lenta, tranquilamente distintas, de la manera en que las cosas son cuando se están volviendo reales. Él había ido a otra reunión, luego a otra. Había dejado de enmarcarlas como negocios. Se había presentado a una cena que ella organizaba para su equipo de Seúl, sin invitación, pero llevando el vino que ella había mencionado una vez, 18 meses atrás, que le encantaba. Se había sentado al final de la mesa y había escuchado a su equipo de la manera en que ella siempre escuchaba a las personas, plenamente, sin actuación, y se había ido sin hacerlo sobre él. Había llamado a su madre de nuevo, no para reportar, para presionar. Y lentamente, con la paciencia glacial de una mujer que no ha estado equivocada en toda su vida y le cuesta mucho empezar, la presidenta Shin Myung-hee había comenzado a cambiar. Una disculpa formal probablemente no llegaría en esta vida. Pero había llegado un mensaje a través de Jae-won reconociendo en lenguaje preciso y cuidadoso que el trabajo de Amara era significativo, que la familia Shin respetaba el trabajo significativo. No era suficiente, no era nada. Amara, leyéndolo en su departamento de Accra, se había reído, la risa real, la que llenaba el cuarto, y le había dicho a nadie: «Esa mujer es extraordinaria, terrible,
pero extraordinaria. No se había vuelto a casar. No había tomado ninguna decisión sobre Jae-won. No tenía prisa. Había aprendido algo en estos 3 años, algo que ninguna sala de juntas, ningún imperio, ningún hombre podía enseñarle, solo la pérdida podía enseñárselo, y lo había aprendido completamente. Lo más poderoso que poseía era su propio juicio. Nunca había estado equivocado, ni sobre él, ni sobre el negocio, ni sobre quién era. Simplemente había pasado demasiado tiempo dejando que la certeza ajena anulara el suyo. No volvería a cometer ese error. Tomó su teléfono. Leyó su mensaje una tercera vez y luego escribió: Así es. Estaré en Seúl en 3 semanas. Si quieres cenar, una de verdad, no una reunión, estoy abierta a la conversación. Lo envió. Puso el teléfono boca abajo sobre el barandal del balcón. No esperó la respuesta. Se volvió hacia la ciudad. Toda luz y ruido y posibilidad imposible y magnífica, y bebió su té. Y se dejó sentir exactamente qué lejos había llegado. No alejándose de él, alejándose de la versión de sí misma que había necesitado su validación para sentirse suficiente. Esa mujer se había ido. Esta apenas comenzaba.